La filosofía. Mi nombre es Talisa Orenal Pérez. Yo les voy a hablar de la filosofía y cómo influyó la ciencia en ella. La filosofía. Conocimiento que nosotros tenemos a través de filósofos que han dado sus conocimientos hacia nosotros que antes ellos habían expuesto respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente se demostró que nuestra especie es una especie muy curiosa ante nosotros y sobre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Se han hecho preguntas sobre qué es el bien y el mal, cuál es el camino de la vida, cómo existe el mundo y cómo funciona. Este tipo de preguntas se respondían con los mitos, historias que eran sobrenaturales sobre dioses y sobre guerras que pueden o no existir. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente en Europa, más específico Grecia, nació el primer filósofo, Tales de Mileto, que tuvo la primer filosofía que fue la corriente de agua. Fue una expresión donde se le vino. El agua, tratándose de la experiencia, es el punto de la vida donde la experiencia y el conocimiento se unen para alimentarse. ¿Qué quiere decir eso? Tales de Mileto quería decir que la experiencia, lo que tú vas viviendo a lo largo de la vida, lo que tú vas alimentando, lo que vas viviendo y lo que tú conoces, va alimentando tu conocimiento para crear un escudo de vida donde ya sabes, conoces y ya puedes tener una simple explicación sobre lo que tú has vivido y lo que puedes recomendar a varias personas. No específicamente filosóficamente, pero sí puedes dar tus opiniones respecto a lo que has vivido. ¿Qué es lo que pasa? La ciencia se metió por ahí del siglo VIII queriendo comprobar todas las filosofías que habían dado los filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Newton fue considerado un filósofo matemático y científico, que no es lo mismo que un filósofo. Él solo daba las teorías comprobadas. Los filósofos daban sus teorías, más no los comprobaban. Eran teorías que ellos mismos sacaban viendo y viviendo las cosas. Uno de los filósofos muy importantes que tuvo su academia fue Platón, que de alumno tuvo a Aristóteles. Aristóteles tenía la misma idea de Tales de Mileto. La experiencia alimenta el conocimiento. Es el punto del alma donde todo mundo debe conocer. La Academia de Platón tuvo varios estudiantes matemáticos más que filósofos. La ciencia se encargaba de comprobar cada filosofía que tenía algún filósofo. Mayormente los filósofos trataban de comprobar sus respuestas a manera de su conocimiento, más no científicamente. Eso es lo que pasaba antiguamente. La ciencia quería tener hechos y pruebas para que no se vayan divulgando cosas que no son ciertas. Incluso algunas filósofas se encargaban de mantener sus filosofías hoy en día para que nosotros podamos tener un conocimiento más largo de cómo era antes. Eso fue todo por hoy y eso solamente es una plática de cómo nuestros antepasados, que eran filósofos, se encargaron de dejarnos frases, se encargaron de encargarnos conocimientos hacia nosotros para que podamos ver nuestro camino de la vida, para que podamos saber de nosotros y de cómo consistía el mundo. Mi nombre es Talisa Orinal Pérez y hoy les voy a hablar sobre las drogas. Las drogas son una planta o una medicina que son adictas y son muy tóxicas, que trastornan la memoria y nos afectan en nuestro cuerpo. La gente hoy en día utiliza las drogas para tranquilizar y relajar su mente, para olvidar sus problemas o para pensar en otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? La droga es como un tipo de anestesia que al ingerirla nuestro cerebro ya no trabaja como debe de ser. Deja de pensar y deja de trabajar al momento de que ya no podemos crear ni pensar bien las cosas.
Cuando tú ingieres drogas, tu cuerpo, dependiendo de tu edad, lo toma de manera buena o lo toma de manera mala. Si tienes una enfermedad y es un medicamento y tomaste lo necesario y lo que se te pidió, tu cuerpo no lo va a tomar como si fuera una manera de intoxicarte, va a tomarlo como para tranquilizar tu enfermedad. Las drogas hoy en día se toman mucho por los adolescentes y también son vendidas por muchos de ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy en día un adolescente puede encontrar más a un narcotraficante que un policía. ¿Por qué se debe esto? Gracias a que el consumo se va haciendo mucho más y mucho más a los adolescentes, se van creando muchas adicciones, muchas propensas al suicidio y a la búsqueda de más. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le quitas las drogas a alguien? Puede caer en un tipo de depresión o puede caer en un tipo de ansiedad con tal de tener más drogas. La droga es una planta más o menos que es la marihuana. La marihuana es una planta que normalmente está sembrada en selvas o puede estar sembrada en bosques muy cercanos. ¿Qué es lo que pasa con esto? La planta en sí no tiene nada de malo, es su néctar. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? La planta tú la puedes ver y la puedes oler y solo se huele, pero no te pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ingieres el néctar o lo fumas o lo comes, eso te puede dañar mentalmente. Hoy en día hay muchos tipos de drogas. Está el hashish, está la marihuana, está la mota. La mota y la marihuana no es lo mismo. También está lo que viene siendo los quacks. También pueden ser esto de el crack. Muchos tipos de marihuanas hoy en día se venden en cualquier tipo de lugares. En los parques, en las plazas, en las escuelas. Y lamentablemente los adolescentes hoy en día lo utilizan mucho, no solamente por ingerirla, por presión social o porque quieran olvidarse de sus problemas en casa. La falta de atención en casa es uno de los motivos por los que los adolescentes más se drogan. Cuando un padre de familia no le presta atención a su hijo y todavía le ingiere problemas, el adolescente solo quiere olvidarse de ellos y no estar en casa. ¿Qué es lo que pasa? Va con sus amigos y ingiere las drogas. La falta de atención es un problema muy grande entre las familias que se debería ver, tanto con ir al psicólogo o con hablar con los adolescentes. Muchos de estos problemas se elaboran y no se toman atención. La droga lo que hace es que se va expandiendo entre las amistades. Los alumnos la van ingiriendo y la van recomendando y también la van vendiendo, cosa que en las escuelas casi no se habla, y de lo que se habla más es de que lo lleven en el néctar. Algunas personas lo llevan en comida. ¿Qué es lo que se puede hacer? La comida que trae ya eso y huele, tiene el aroma del néctar de la marihuana o del crack. ¿Qué es lo que también sucede? El cristal. El cristal es una de las más peligrosas donde se puede fumar y se puede comer. ¿Qué es esto? Es un tipo de hierro muy tóxico para el cuerpo que cuando tú lo fumas te traen un tipo de trance donde no puedes pensar ni hacer nada. ¿Qué pasa con esto? Este tipo de cristal te puede llevar a la muerte e incluso te puede dejar en coma por varios días. Solo esto es una presentación acerca de las drogas y de cómo puede afectar y de cómo la gente y por qué lo ingiere, en contrario entre los adolescentes. Porque los adultos normalmente lo hacen para olvidar sus problemas o para... no tienen nada que hacer. Bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Talisa Orinal Pérez y les voy a hablar sobre el tabaquismo. El tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Es cuando ingieres el cigarro. Cualquier tipo de cigarro es dañino para los pulmones. ¿Por qué? El humo echa a perder tus pulmones y los hace negros y los pudre por dentro. ¿Qué es lo que pasa? Tu sistema respiratorio deja de funcionar bien y empiezas a tener tos seca,
como esa. En mi caso, yo no fumo, pero tengo tos seca. Muchos de estos errores que se han tenido en la vida es fumar. Algunas personas lo hacen por oficio, por querer tener algo en la boca o solamente porque les gusta fumar. Una cajetilla al día es sumamente peligrosa para el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores son más propensos a tener que fumar o ingerir tabaco. ¿Qué es lo que pasa? El tabaco en estas circunstancias solamente hace que tranquiliza la mente del trabajador. El trabajador empieza a tener los síntomas que son la tos seca, la falta de memoria, la falta de vista y la voz gruesa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a tener todos estos síntomas, empiezas a tener un problema de adicción. Primero empiezas con lo que es la negación. Empiezas diciendo que puedes dejarlo cuando tú quieras y cuando te lo quieren quitar. Empiezas a tener tus emociones agresivas, empiezas a tener problemas en tu casa, problemas con tu familia y problemas de ir alrededor con la gente que te rodea. ¿Qué es lo que pasa? La segunda indicación de que tienes problemas de adicciones con el tabaquismo es los sentimientos. ¿Qué pasa con los sentimientos? Cuando tú ya empiezas a tener sentimientos muy fuertes y no empiezas a controlar tus palabras, tus emociones y tus acciones, ya no puedes tener control de ti mismo y empiezas a creer que las personas a tu alrededor están contra ti. El tabaco lo que hace es controlar más tu cerebro y cómo funciona, y tu cerebro es el que controla la mayor parte de tu cuerpo. Cuando tú empiezas a creer que toda la gente está en contra de ti, ¿qué es lo que pasa? Toda la gente a tu alrededor empieza a creer y empieza a pensar que tus emociones tú no las controlas, a pesar de que ellos saben de que el tabaquismo tiene la culpa. Las adicciones hoy en día son un problema que la gente tiene para olvidar sus problemas. No solamente el tabaquismo, sino las drogas, el alcoholismo y muchos tipos más de adicciones que se pueden tener. No solamente de las malas, pueden ser a los videojuegos. Incluso la adicción a leer te puede quitar mucha desventaja, como la socialización. No puedes, empiezas a tener problemas contigo mismo. Y eso es todo por hoy. Esa es mi presentación acerca del tabaquismo, de sus problemas y de cómo afecta el entorno a una persona. ¿Qué es el bullying académico? Bueno, mi nombre es Thalisa Arenal Pérez y hoy les voy a hablar sobre el bullying. Bullying presencial y bullying cibernético. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un tipo de bullying en la escuela, las personas a tu alrededor empiezan a decir que son puras cosas tuyas porque hoy en día se toma el bullying con agresiones de palabras. La gente piensa que por decirte palabras solamente no tanto ofensivas, según ellos, o apodos que no te gustan, creen que es solamente por compañerismo, cosa que no puede ser. Una persona no puede saber lo que piensa la otra o cómo son sus sentimientos. ¿Qué es lo que pasa? El bullying hoy en día no se trata tanto y los maestros que lo tratan no lo toman tanto en serio. ¿Qué es lo que pasa con el alumno? Al no tener la atención del maestro, sufrir el bullying y en caso de que sufra de atención en casa, solo le queda el suicidio. ¿Y por qué sucede esta acción? Cuando un maestro le pregunta a un alumno directamente si es bulleado o si tiene problemas en su casa, el alumno por miedo y por la falta de interés que muestra el maestro con su facción y sus palabras de preguntarle las cosas, le falta decir que no debido al miedo que puede tener y porque siente que no le van a tomar la atención necesaria como para terminar el caso. ¿Qué es lo que pasa? El alumno llega a su casa y ve que sus padres no le toman atención y no tiene a nadie quien contarle su situación y solo le queda suicidarse. Esta acción ha sido muy llevada por el gobierno hoy en día porque antes del suicidio llega la depresión y la ansiedad. Mucho de eso que se lleva a cabo la falta de
atención, no tanto por la familia, sino por los maestros y por la gente que se rodea. El bullying hoy en día ha sido muy presenciado por varias gente que no ha hecho nada. Los alumnos más que nada. En una escuela, imaginemos, de más de 3,000 alumnos, solamente 20 se acercan a preguntar si está bien y lo dejan como si nada porque ya les dijeron que no. El bullying se da por mucho de que alguien sea feo, según ellos, de la obesidad, de la falta de conocimiento, la falta de inteligencia y varios tipos de factores imperfectos según la gente ignorante de hoy en día que piensa que son defectos que tiene la gente. No todo el mundo es perfecto. Mucha gente piensa que por burlarse de alguien o por señalarlo o señalar sus imperfecciones que solamente él tiene según ellos, lo hace mejor persona o lo hace verse bien ante sus amigos. ¿Qué sucede? La presión social. Una persona que puede ser bullying también puede ser una persona bulleada. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día se ve mucho el caso de que por verse bien con sus amistades quieren llevar a cabo lo que es el bullying ante las demás personas, hablar mal de ellas, de sus amistades, de cómo se viste, cómo se comporta. Con solamente hablar una vez ya empiezan a burlarse de ellas. Se le llama criticar. Y hoy en día se toma muchísimo con burlas. Y lo toman como burla al pensar que criticar es una expresión libre a la humanidad, que porque es una parte de sus derechos. El derecho de la expresión no tiene nada que ver con la criticar sobre alguien o a una persona, cómo se viste, cómo se comporta y cómo habla. El caso de todo esto es que el bullying no es bueno. Te lleva a lo malo, al final de cuentas. Por bullying y por criticar a las personas te puedes quedar sola, te puedes quedar sin amigos o como lo dicen, te puedes quedar pues sola. ¿Qué es lo que implica esto? Cuando un alumno, sus papás, pongamos que le pongan atención, deciden tomar el caso, los directores, que como los directores siempre buscan a sus alumnos, siempre buscan tomar la mejor decisión por sus alumnos. ¿Qué es lo que hacen? Dan una mínima advertencia al alumno, no lo expulsan, no hacen nada más y no logran tener una conversación necesaria con ellos. Los llevan al psicólogo como si en el transcurso del psicólogo ellos no le fueran a hacer nada al niño bulleado. ¿Qué es lo que pasa? El alumno se cambia de la escuela por el bullying. Desgraciadamente las redes sociales son muy abiertas, te dicen mucho de ti mismo, te describen tu ubicación, cómo eres, tus fotos, dónde estás. Desgraciadamente por eso te hace mucho el ciberbullying, que es donde tú subes una foto o te comentan groserías hacia ti, o sea, y te ponen amenazas sobre ti y de cómo eres. Si el alumno va y denuncia a la escuela al bulleado, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente le va a llegar el regaño, porque la dirección lo único que quiere es dinero, solo quiere dinero. Y le afecta tener una denuncia, le afecta tener un alumno menos, porque pues eso les garantiza su dinero. La denuncia le baja su reputación, entonces tampoco quieren que llegue a mayores. ¿Qué es lo que pasa? Las personas bulliadas siempre van a tener ese tipo de depresión y al fin y al cabo resuelvan todo. Van a tener ese tipo de trauma hacia las personas, van a querer dejar de ser a sí mismos, van a querer dejar de ser como son. O sea, no se puede cambiar a una persona, no puedes cambiar tu persona porque las demás personas lo quieran. El bullying lo que hace es que alimenta tus temores más personales, alimenta tus inseguridades más de lo que ya, y es muy malo para la gente debido a que vas a estar lastimando a la otra persona. O sea, no puedes seguir a las personas de un día para el otro. Y ya eso es todo. Esto es una plática sobre el bullying, debido a es lo que una de las cosas que más se llevan hoy en día y algo que se habla pero no se hacen acciones sobre ellas.
Lamentablemente el gobierno solo toma el suicidio como algo que es hoy en día. Si tú hablas con alguien que es de la Secretaría de la Educación de los Jóvenes y le hablas sobre el ciberbullying, lo único que te van a decir o lo que te pueden decir es que es malo, es que es culpa de los adolescentes por subir publicaciones suyas y que es malo porque ellos deciden sus amistades y con quién llevarse o no. Y pues lamentablemente no tienen un caso ahorita muy recto, no tienen no tienen a personas que se encarguen específicamente sobre eso. Y eso es todo por hoy, es mi presentación.